La Tierra, con una superficie de más de 510 millones de kilómetros cuadrados, posee una prodigiosa y asombrosa diversidad de ecosistemas naturales. Por miles de años, ha mantenido en equilibrio el flujo de la vida, suministrando alojamiento, nutrientes y energía a millones de especies de seres vivientes. Su riqueza natural la convierte en el hogar, dulce hogar de la humanidad. Pero hoy colapsan algunos de sus ecosistemas debido a la ciega ambición de los humanos que intervienen de manera irrespetuosa sus territorios. Sus estilos de vida y formas de producir bienes de consumo están provocando altos índices de contaminación. La están enfermando, al punto de ponerla en un caos ambiental. Lo irónico de esta situación es que los seres humanos son víctimas de su propia contaminación. La emisión de gases efecto invernadero, especialmente el CO2, liberado cuando se quema carbón, petróleo o gas natural en la industria o al conducir un automóvil, están calentando el planeta y cambiando drásticamente al clima. Uno de sus efectos es el peligroso problema de la migración a causa del cambio climático. En marzo 19 de 2018, el Banco Mundial presentó su estudio Groundswell, donde se muestra que para el 2050, si no se adoptan medidas, habrá más de 140 millones de migrantes por motivos climáticos en estas 3 regiones. África al sur del Sahara, 86 millones. Asia meridional, 40 millones. Y en América Latina, 17 millones. El clima del mundo está cambiando rápidamente con notables consecuencias. En algunos lugares, grandes inundaciones. Por lo contrario, en otros, sequía. Y en las zonas boscosas, incendios devastadores. Estos efectos están obligando a la gente a huir de sus hogares. El cambio climático afecta a toda la humanidad y no reconoce fronteras. Ante esto, ¿los gobiernos y sus políticas ambientales podrán ser resilientes? ¿Se podrá frenar la migración climática? ¿Qué impacto tendrá sobre las grandes ciudades? Las actividades humanas, las actividades antrópicas, sea la agricultura, el comercio, las actividades vinculadas al consumo, la actividad industrial, son de los principales factores que están generando una transformación importante desde el punto de vista global. Mientras las migraciones climáticas son los desplazamientos y afectaciones negativas a las formas de vida de la gente, de las comunidades, producto específicamente del clima. Y esto podemos decir que son multicausalidad. Sin embargo, mediante una acción concertada que incluya iniciativas de alcance mundial para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y una sólida planificación del desarrollo a nivel de los países, este escenario pesimista podría reducirse notablemente hasta un 80%, es decir, 100 millones de personas. Esta información esperanzadora es el resultado del informe titulado Groundswell, divulgado por el Banco Mundial en marzo del 2018. En 6 episodios te mostraremos cómo el calentamiento global es el causante de los grandes fenómenos meteorológicos, los daños colaterales que se están causando y los cambios socioculturales que está provocando. Pero también conocerás esperanzadoras acciones internacionales, científicas y sociales que se están llevando a cabo para frenar el calentamiento global. NSC presenta la serie 1,5 grados, el límite. El 9 de marzo de 2018, en la ciudad de Washington, en un nuevo informe del Banco Mundial, se concluye que para el año 2050,
Los impactos cada vez mayores del cambio climático en 3 regiones densamente pobladas del mundo podrían provocar el desplazamiento de más de 140 millones de personas dentro de sus respectivos países, lo que traería consigo una inminente crisis humanitaria y supondría una amenaza para el proceso de desarrollo. Nearly 80 million women, children and men around the world have been forced from their homes as refugees or internally displaced people. Even more shocking, 10 million of these people fled in the past year alone. On World Refugee Day, we pledge to do everything in our power to end the conflict and persecution that drive these appalling numbers. We must all work to re-establish the integrity of the international protection regime and to implement the pledges made at the Global Refugee Forum so that refugees and host communities receive the support they need. En esta entrevista, el experto en migraciones François Gemene pone el foco en el nuevo reto de Europa y el mundo, los refugiados por el cambio climático. Gemene considera que Europa ha dado una respuesta poco convincente a los problemas migratorios y asegura que el cambio climático será el nuevo reto del mundo, también porque desplazará a miles de personas. Si tenemos en cuenta que cerca de la mitad de la población del África subsahariana depende directamente de la agricultura de subsistencia para sobrevivir, esto significa que muchos de los que llaman inmigrantes económicos que llegan a Europa hoy son también inmigrantes medioambientales. Tenemos que entender que el cambio climático inducirá una redistribución de la población mundial y tenemos que prepararnos para ello, tenemos que anticiparnos a ello. La reunión de los líderes europeos en Salzburgo volvió a poner de manifiesto la falta de acuerdo en temas de inmigración. Tenemos que crear planes de migración con rutas seguras y legales para aquellos que quieran venir a Europa. Y habrá más personas que quieran venir a Europa. Percibimos esto como una crisis porque hemos cerrado fronteras y por lo tanto la gente tiene que usar los servicios de contrabandistas y traficantes. Tienen que lanzarse al mar. Y como ya he dicho, a algunos gobiernos les conviene convertirla en una crisis política, ya que podrían obtener algunos beneficios de ella. Gemene critica el mensaje contradictorio que Europa manda al mundo, según el cual uno es libre de hacer lo que desee, siempre y cuando no venga del África subsahariana. Prepararse para las migraciones internas provocadas por impactos climáticos constituye el primer y más exhaustivo estudio de su tipo en centrarse en los impactos climáticos de evolución lenta, los patrones de migración interna y el desarrollo en 3 regiones en desarrollo del mundo: África al sur del Sahara, Asia meridional y América Latina. El cambio ambiental global y el cambio climático está generando procesos de migraciones importantes. En los últimos años ha habido 10 a 20 millones de personas que han migrado como consecuencias de catástrofes naturales o no tan naturales, sino derivadas de acción antrópica, que van desde sequías a inundaciones, a intensidad y recurrencia de las mismas, lo que impide que las personas puedan volver a sus lugares de vida y tengan que cambiar esos espacios de vida por otros. Y este escenario es complicado en el mediano plazo porque las áreas de costa de prácticamente todos los países que colindan con los mares pueden estar en riesgo. Muchas ciudades hoy en día que están en zonas de costa y con deltas importantes están en riesgo. Es diferente lo que es migraciones ambientales y migraciones climáticas. Las migraciones ambientales se refieren más a los desplazamientos de las poblaciones producto de la gradación ambiental, de alguna amenaza natural y también de la construcción de proyectos que a veces hacen que alguna población tenga que salir de su ciudad, mientras las migraciones climáticas son los desplazamientos y afectaciones negativas a las formas de vida de la gente, de las comunidades, producto específicamente del clima. Y esto podemos decir que son multicausalidad.
Más de 2.000 migrantes murieron en lo que va de año 2015 al tratar de cruzar las aguas del Mediterráneo rumbo a Europa. La cifra fue suministrada por la Organización Internacional para las Migraciones. La mayoría de los fallecimientos ocurrieron en los intentos de travesía desde el norte de África hacia Italia. El ente también indicó que desde enero llegaron más de 180.000 migrantes a Europa, sobre todo a Grecia e Italia, y pronosticó que pronto la cifra llegará a 200.000 personas. Según ACNUR, la mayoría de migrantes provenientes de Siria, Afganistán, Somalia, Nigeria, Irak y Sudán buscan protegerse de la guerra y las persecuciones. Huracanes, inundaciones, incremento del nivel del mar, sequía e incendios forestales son cada vez de mayor magnitud y más frecuentes. El cambio climático se ha convertido en el enemigo invisible de poblaciones enteras. La fuerza letal de sus fenómenos meteorológicos arrasan con todo a su paso. Cultivos, casas, pertenencias, recuerdos y, en algunos casos, la pérdida de vidas humanas. Las víctimas que viven la experiencia de estos eventos se ven forzadas a huir a otro lugar para poder sobrevivir. Las lluvias torrenciales que provocaron inundaciones en India dejaron un saldo de más de 180 muertos y 1 millón de desplazados. Según indicaron responsables este martes, la mayoría de las víctimas murieron ahogadas. Varios ríos se han desbordado, anegando miles de aldeas en Bengala Occidental, así como de Manipur, cerca de la frontera con Birmania. En este país, otras 46 personas perdieron la vida por las inundaciones, que afectan a más de 200.000 personas en el centro y norte del territorio. Este martes, helicópteros militares ayudaban a evacuar a decenas de miles de birmanos atrapados por las aguas. Cada año, el monzón viene acompañado de balances trágicos de víctimas en la zona, donde gran parte de las precipitaciones anuales caen entre junio y septiembre, y que este año afectan especialmente a India, Birmania, Nepal y Pakistán. Una crisis sin precedentes exige medidas sin precedentes. El Día Mundial de los Refugiados, con más de 70 millones de personas desplazadas forzosamente por todo el mundo, las ONGs denuncian la falta de compromiso y la inactividad de los líderes mundiales de los países occidentales en una situación en la que casi la mitad de las víctimas son menores. Actualmente hay más de 70 millones de refugiados y desplazados internos en todo el mundo. No hemos tenido tales números desde la Segunda Guerra Mundial. Es una llamada de atención para los líderes de todo el mundo. Sin embargo, según el Consejo Noruego para los Refugiados, son los países en desarrollo y no los países ricos quienes están soportando la mayor parte de la llegada de personas. Existe la idea de que en Europa estamos invadidos por refugiados. La realidad no puede estar más lejos de eso. La mayoría de los países europeos no aceptan refugiados ni desplazados internos. Las llegadas a Europa alcanzaron su punto más alto en 2015, pero la respuesta de la Unión Europea, encabezada por Angela Merkel, se ha visto truncada por las discusiones internas en Bruselas. Lo que decimos es que la inmigración siempre ha sido parte de la sociedad. Siempre hemos estado migrando y no va a parar ahora. Así que esta idea de poder aislar a Europa mientras el mundo está en una catástrofe climática, mientras que el mundo es tan desigual, simplemente no funciona. Y lo que estamos viendo ahora es que 1 de cada 6 personas que intenta cruzar el Mediterráneo muere. El flujo de inmigrantes hacia Europa puede haberse ralentizado, pero su llegada en masa en 2015 provocó una reacción política que todavía se siente en los países de la UE. Bruselas y los Estados miembros siguen profundamente divididos en cuanto a los esfuerzos para encontrar un enfoque común a la crisis. La primera vez, hace décadas, los científicos advirtieron sobre el cambio climático planetario y fueron ignorados. Hoy, sus expectativas han sido ampliamente rebasadas. Pero hay esperanzas de mitigar la migración a causa del cambio climático, si se actúa ahora. Porque después será demasiado tarde.
y no habrá forma de regresar. La Unión Europea debe proponer rutas de migración regulares para luchar contra las mafias que arriesgan la vida de las personas que cruzan el mar Mediterráneo desde el norte de África para llegar a los países del sur de Europa. Así lo dijo a Xinhua, la jefe de la misión principal de España para la Organización Internacional para las Migraciones, María Jesús Herrera. La apertura de vías regulares de migración regular para que sea algo cotidiano y natural el que la gente, bien sea por migración circular, es decir, de forma estacional, hay necesidades de mano de obra, pues pueda venir la gente para trabajar durante un tiempo determinado, o bien habiendo vías de más larga estancia con contratos de trabajo. España se ha convertido en uno de los principales actores del fenómeno migratorio, ya que durante el 2018 el país ha recibido a más de 55.000 personas y más de 700 han muerto tratando de llegar a sus costas. ¿Por qué ocurre así? Porque, por ejemplo, en la ruta de Libia hay mayores controles. Por otro lado, las dificultades que están poniendo algunos a nivel de control de las fronteras de los guardacostas libios. Entonces, la ruta libia ha pasado a ser de una ruta muy intensa a modificarse por las dificultades que está teniendo en este momento las personas que pasan por allí, ¿no? Entonces, esa es una de las razones. Otra razón es que la situación económica también es una influencia, lo que nosotros llamamos un factor de atracción. La jefa de la misión reveló el perfil de los migrantes que llegan frecuentemente a España, la mayoría de ellos provenientes de los países del Sahara. Son perfiles de personas que huyen tanto de la guerra, de los desastres naturales, y también personas que quieren buscar una vida mejor y porque están influidos por las circunstancias económicas que tienen en sus países, ¿no? En general, el perfil que es masculino, son hombres de en torno a 30 años, aunque es verdad que el incremento de mujeres ha sido muy significativo en los últimos meses. La Organización Internacional para las Migraciones también ofreció su ayuda a los países europeos y africanos para desarrollar una estrategia que promueva la migración segura. Con información de la oficina en Madrid, España, Noticias Xinhua. El Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos del 2017 menciona en las proyecciones o algunos datos que se mencionan sobre en la actualidad cuántas personas han tenido que migrar y cuáles son sus afectaciones y cuáles son algunas proyecciones. Este centro de monitoreo menciona que en el año 2017 hubo 24.2 millones de nuevos desplazamientos debido a los desastres naturales. En las proyecciones se menciona que los pronósticos es que hasta 200 millones de desplazamientos para el 2025, según algunos autores que plantean. Otros autores mencionan que podría haber 1.000 millones de desplazamientos para el 2050 y cientos de millones solo por la elevación del nivel del mar. Por otra, esto lo plantea la Fundación de Justicia Ambiental para el 2100. En el caso de la Argentina tenemos algunos problemas vinculados justamente con el aumento de la desertificación y el desplazamiento de las isoietas, que están haciendo que justamente en algunas regiones esté disminuyendo la precipitación y por ende no se puede hacer agricultura, lo que significa que hay un desplazamiento importante de pueblos agrícolas, y esto está sucediendo en África, está sucediendo en Asia. Eso por un lado. Y por el otro lado tenemos la otra cara de la moneda, en la cual llueve más, hay mayor precipitación e intensidad en estas precipitaciones, y esta recurrencia de inundaciones hace que la población nuevamente se La policía de Honduras frenó el martes a un centenar de africanos, haitianos y cubanos que caminaban por la carretera del sur con destino a México. Los migrantes que habían entrado al país en marzo desde Nicaragua salieron de Choluteca en la mañana hacia la frontera con Guatemala, pero fueron detenidos a unos 50 kilómetros del punto de salida.
Mi sueño es llegar allá en México y yo voy a quedar en México. Antes yo tenía sueño de cruzar la frontera hacia el norte en Estados Unidos, ahora no, porque yo mismo el otro día veo que un policía blanco que está matando a un negro, así que nosotros como un negro y no vas a tomar suerte de cruzar allá. Debido al toque de queda decretado por el gobierno hondureño en marzo para contener el coronavirus, los migrantes debieron permanecer en Choluteca, pero según dijeron, se está terminando su dinero, por lo que decidieron arriesgarse en la travesía. Que nos dejen pasar porque llevamos mucho tiempo aquí ya, en Honduras. Y no tenemos posibilidades para seguir, no tenemos recursos para seguir aquí en Honduras, no tenemos dinero, no tenemos comida, no tenemos nada. El subcomisionado de la policía hondureña que dirigió la detención dijo a la AFP que los migrantes serían trasladados a una oficina de migración para que les den un salvoconducto por un costo de $80. Y añadió que las personas tendrán de 3 a 5 días para salir de Honduras por la frontera con Guatemala. Nunca en la historia de la humanidad se había registrado una oleada de migración climática como la que hoy se está experimentando en diferentes partes del mundo. Sin embargo, en este escenario existe la gran oportunidad para dar cabida a la resiliencia y a un nuevo orden mundial que establezca políticas ambientales como las propuestas por el Banco Mundial. 1. Reducir ya los gases de efecto invernadero. 2. Incluir la migración causada por el clima en la planificación del desarrollo. 3. Invertir ahora para mejorar los datos sobre la magnitud y el alcance de la migración interna causada por el clima. Las Naciones Unidas están trabajando para forjar un nuevo pacto mundial de forma segura y ordenada. Hay alrededor de 250 millones de migrantes en el mundo y se espera que esta cifra aumente. Migration has always been with us. And climate change, demographics, instability, growing inequalities, and aspirations for a better life, as well as unmet needs in labor markets, mean it is here to stay. And the answer is effective international cooperation in managing migration to ensure that its benefits are most widely distributed and that the human rights of all concerned are properly protected. Regresar al lugar de origen para poder vivir con plenitud o buscar oportunidades en otras tierras son los derechos humanos por los que hoy las instituciones internacionales están abogando con las naciones para que puedan recibir, dar auxilio y orientación a los migrantes climáticos y refugiados. Así se les daría la posibilidad de restablecer sus vidas. En nuestro siguiente programa, COVID-19, veremos y analizaremos las grandes oportunidades que están surgiendo para frenar el calentamiento global y mejorar las condiciones climáticas, así como los cambios en el orden mundial que están sucediendo.